Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a reincorporarnos a las sesiones académicas del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y en esta ocasión le toca a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales coordinar la sesión académica que estará a cargo del Centro de Investigación en Salud Mental Global, y el tema que abordaremos es salud mental global, aportaciones desde México, y la doctora Rebeca Robles coordinará la sesión de este día. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Adelante, Rebeca. Muchas gracias por la introducción, doctora Berenson. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Para mí es un privilegio coordinar esta sesión. Y bueno, nuestra primera ponente es una ponente de lujo, es la doctora María Elena Medina Mora, y ella nos hablará de manera introductoria acerca de la importancia de la investigación en la salud mental global desde México. Muchas gracias, doctora Medina Mora. Muchas gracias por la invitación. Les estoy compartiendo la pantalla para que puedan seguir conmigo esta introducción al Centro de Investigación en Salud Mental Global, hablar un poco de la historia, de qué es lo que hay detrás, cuándo apareció el nombre, etcétera. El centro se fundó en el instituto el 21 de octubre del 2014. Este centro contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud en su capítulo de salud mental, con quien se habían estado haciendo investigación desde 1976, que nos constituimos como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y por la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes pues estuvieron presentes en nuestra inauguración. A partir de que se realizó, se inauguró el centro, se empezó a hacer esta investigación de salud global, pero en realidad hay muchos antecedentes. La primera vez que el nombre de salud mental global salió a la luz fue en 2001, y fue una publicación de JAMA, del cirujano general de los Estados Unidos en aquel entonces, pero en realidad no fue sino hasta que se presentaron los programas de la Lancet en salud mental global, que este nombre se usó ya más normalmente. Antes de esto tenemos antecedentes interesantes. La Organización Mundial de la Salud había hecho una evaluación de cómo se estaban haciendo las publicaciones para los países en vías de desarrollo, y llegaron a la conclusión de que en realidad había una división 10-90, donde 10 era la colaboración de la salud mental que venía de los países de nivel medio y bajo de desarrollo. Del total de las publicaciones que encontraron, solamente entre el 3 y el 4% trataba del tema de salud mental, y de ese 100%, solo el 6% venía de los países en vías de desarrollo. Empezaba a haber investigación en los países en vías de desarrollo hecha por instituciones internacionales, pero no por personas que trabajaban en los países en vías de desarrollo. Posteriormente, el doctor Kriglund, ya muchos años después, en el 2017, hizo esta nueva evaluación de cómo estaba haciendo la investigación, y encontró que había habido una gran crecimiento, en donde ya de los 12 artículos que había en 2007, encontró 114 que ya venían realizados por países en vías de desarrollo. Pero vio también que había más compromisos del gobierno en el tema, pero esto no se había traducido en financiamiento para la investigación. Había más interés en el análisis de los derechos humanos y la incorporación de personas con la experiencia vivida. Uno de los últimos artículos publicados por el grupo, coordinados por la doctora Rebeca Robles, habla de esta experiencia vivida, de tal manera que se piensa que es un camino que debemos de seguir.
y habla ya que se incorporan mucho más los determinantes sociales, pero que hay todavía retos y huecos, como por ejemplo el cambio climático. En el instituto se había hecho, como decía, investigación transcultural, estaban las disciplinas de psicología y psiquiatría transcultural. Después surge la epidemiología comparativa. El instituto empieza a participar en esto desde 1973 con el consorcio y después en 1973 se hace la primera encuesta nacional de adicciones, la primera encuesta de adicciones que no fue nacional, fue local, pero ya con un gran de Estados Unidos, y con la idea era de tener los mismos indicadores para poder comparar, que ha sido una tendencia que se ha seguido desde entonces. Nos incorporamos al Consorcio de Epidemiología Psiquiátrica en su inicio, desde la primera reunión en el año 2000. Varios investigadores del instituto colaboraron y después se empezó a trabajar con la clasificación internacional de enfermedades, que han sido como los dos proyectos comparativos más importantes. Esta colaboración se empezó en 2006 y la idea era poder incorporar a los países en vías de desarrollo en las definiciones y en la evaluación de las definiciones, donde vive el 80% de la población mundial. Surge entonces el movimiento de Lancet, donde se crea este grupo de salud mental global. Su editor, Richard Horton, dice que a pesar de que los países occidentales le dan mucho interés a la conciencia, a la filosofía, a los artes, la salud mental sigue siendo un área que estaba olvidada, y por lo tanto se propone trabajar sobre este tema y se crean todos estos artículos que revisan el tema, y el muy importante lema de no hay salud sin salud mental, que sale en 2007, en donde ya participó el instituto. Es interesante que en el volumen 3, en donde se habló de cuáles eran las investigaciones que se estaban haciendo en países en vías de desarrollo para tratamiento y para prevención, nada más hay 5 países que tienen ensayos clínicos aleatorizados, y uno de ellos son los estudios de la doctora Asunción Lara, que participa con 2 investigaciones sobre la intervención para la salud en la mujer, y que fue entonces reconocido en este trabajo. Después de tener estos 7 volúmenes especiales, se lanza este nuevo volumen, que es la Comisión Global hace una evaluación de la situación actual de la salud mental y nos plantea cuál ha sido la historia, que si bien hasta que aparecen esta serie ya se establece el tema de salud global, pues había muchos antecedentes, desde la Declaración de Caracas y en la importancia de la atención primaria a la salud, el reporte de la Organización Mundial de Salud del 95, que coordinó el doctor Kleinman, de determinantes sociales, digamos, el informe de salud, que fue de salud mental, donde ya se establece una perspectiva de salud pública, y el atlas de salud mental, que hay como el énfasis en estos elementos que fueran comparables entre los países. Después se desarrollan las herramientas para poder trabajar en el tema, desde luego los volúmenes de Lancet, de los que ya hablamos, las alianzas entre usuarios y practicantes, la Convención de Derechos Humanos, que marcó también un hito importante, y el MHGAP, que es esta guía basada en la intervención para la intervención. Y también programas de acción, desde Grand Challenges, que fue toda una iniciativa que le dio prioridad a la salud mental en los países en vías de desarrollo, con innovaciones de atención que fueran costo efectivas. Desde luego el programa de la Organización Mundial de la Salud en salud mental, las metas de desarrollo sustentable, en donde este grupo tuvo un papel muy importante en lograr que la salud mental se incorporara, porque en las metas de milenio no había estado. Este trabajo del Banco Mundial, en el que también participamos, en donde se evaluó cuál era la evidencia para países en vías de desarrollo, y se llegaron a paquetes esenciales que, con recursos que eran factibles para los países en vías de desarrollo, se pudiera hacer una diferencia. El volumen que salió de la sombra de la mala salud mental, de la depresión, y cómo se podía combatir esto, y desde luego la serie global que ya les hablé. ¿Cuál era la agenda que se planteó? Pues entender que la salud mental no nada más es un problema en los países pobres, también en los países ricos,
y según esto es que todos los países están en desarrollo para la salud mental, porque si bien hay más avances en los países que tienen recursos, hay una brecha de atención también muy grande. Había que trabajar en la nueva nosología con procesos híbridos, quería decir que no limitarse a este aspecto binario de esté enfermo o no esté enfermo, sino realmente pudiera tenerse un espectro de atención, que fue lo que hizo la Clasificación Internacional de Enfermedades en estas innovaciones de poder ser flexible, que tuviera utilidad clínica, pero al mismo tiempo que fuera consistente, y la doctora Rebeca Robles les va a hablar más de esto. También empezar a estudiar las causas en el interjuego en los diferentes factores, y esto como un tema muy importante para la investigación y desde luego los derechos humanos y el interés en los que tienen mayor vulnerabilidad. Ahora, la conclusión es que a pesar de la amplia investigación que ha permitido realmente desarrollar y evaluar muchas intervenciones preventivas, su traducción a la vida real ha sido dolorosa. Tenemos una amplia gama, una amplia brecha de tratamiento, de calidad y también de tiempo en que estas intervenciones que se sabe que funcionan llegan a la comunidad. Aumenta la carga de enfermedad debido a salud mental en todo el mundo. Hay todavía violación a los derechos humanos. La inversión sigue siendo pequeña y esta falla colectiva, según la conclusión de este volumen, es que es una pérdida de capacidad humana y un sufrimiento evitable. Pero se piensa también que hay una oportunidad de hacer un cambio y desde luego la investigación empieza a jugar un papel muy importante. Por eso hacemos el Centro de Salud Mental Global basado en investigación, y las metas o las prioridades que pone este grupo en el que participamos personas de todas las regiones del mundo es trabajar en identificar las causas genéticas y de neurodesarrollo, atender qué pasa en el ciclo vital, desde luego el género como un tema muy importante, y descubrir biomarcadores como una tarea pendiente. La meta B es la prevención y la intervención de las intervenciones tempranas, comprender las etapas iniciales del desarrollo de los trastornos, de desarrollar intervenciones novedosas y desde luego también intervenir en los determinantes sociales que son claves y sobre todo en etapas importantes de la vida. Y mejorar los tratamientos y la implementación de estas intervenciones tempranas con estos enfoques transdiagnósticos que lo hacen muy efectivo, buscar la medicina de precisión y que pudiéramos elaborar y probar enfoques de toma de decisiones para atender a las personas con trastornos mentales graves. Viene también la importancia de hacer conciencia, de comunicar qué está pasando con la carga de enfermedad, construir una capacidad humana que sea capaz de trabajar todos estos elementos y transformar los sistemas de salud y las políticas públicas. Como uno de los últimos trabajos de esta comisión fue unir, promover una unión que coordinó el Wellcome Trust de Inglaterra entre Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, con la idea de que hubiera un compromiso global por poner en la primera plana a la salud mental, y las declaraciones de estos líderes pues fueron muy importantes y establecieron este compromiso. El doctor Antonio Guterres dice: la ONU está comprometida a trabajar con socios para promover una salud mental completa y bienestar para todos. Y el doctor Tedros Adhanom dice: a nadie se le debe negar el acceso al cuidado de la salud mental porque él o ella es pobre o vive en un lugar remoto. Y vimos ahora con uno de los pilares para la atención del COVID en Naciones Unidas es justamente el capítulo de salud mental que introduce el doctor Antonio Guterres. Pues con esto termino y les doy las gracias y abro para que tanto Rebeca como Tania puedan presentar las investigaciones que está haciendo el Centro de Salud Mental Global. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Medina Mora. Ya ven ustedes cómo es nuestra líder de este esfuerzo, es como muy claro, y a mí me toca el enorme privilegio de presentar una síntesis y hablar acerca del impacto que han tenido las contribuciones de investigación del Centro de Investigación en Salud Mental Global. Y
lo que preparamos para ustedes es para dividir lo que se ha trabajado, pues este esquema para conocer que más o menos se divide en 3 grupos, ¿no? De proyectos de investigación y formación, porque se hace tanto proyectos de investigación como formación de recursos humanos e implementación de proyectos en esta línea de investigación-acción. Y tenemos estos 3 grupos generales, el de epidemiología psiquiátrica y en salud mental, en donde están estas encuestas mundiales en salud mental y en adicciones que nos introducía también la doctora Medina Mora. Y luego cómo se fueron extendiendo para llegar a otras poblaciones, por ejemplo, de adolescentes, ¿no? Y bueno, luego tenemos otro como grupo grande de proyectos de investigación y de investigadores que trabajan sobre métodos de identificación y evaluación de psicopatología. Aquí podemos como ubicar 2 grandes líneas de investigación. También ya nos adelantaba un poco la doctora Medina Mora, este proyecto muy grande e importante que es el desarrollo, la evaluación y el entrenamiento en las guías diagnósticas de trastornos mentales del comportamiento y neurodesarrollo de la CIE-11, ¿no? Este es un grupo grande de proyectos. Y luego tenemos también en esta línea general de métodos de identificación y evaluación de psicopatología a un grupo también muy importante de investigadores que se encargan de generar herramientas de evaluación comportamental de validez ecológica. Ya les platicaré un poco más a detalle de estos trabajos tan interesantes. Y tenemos este otro tercer grupo, ¿no?, de proyectos que hablan más bien acerca de estas intervenciones y políticas públicas en salud mental, ¿no?, que se tratan de procurar justamente cumplir con esta meta que nos platicaba la doctora Medina Mora de tener intervenciones que sean efectivas, ¿no?, y poder lograr toma de decisiones mediante políticas públicas basadas en evidencia. Y entonces tenemos aquí como 2 grandes grupos de proyectos, los que se dirigen a intervenciones sobre todo de prevención y de atención de problemas emergentes. Ahí incluimos, por ejemplo, violencia, VIH, adicciones y emergencias como COVID-19, ¿no? Y tenemos otro gran grupo de proyectos que se dedican más bien al desarrollo y evaluación de políticas públicas en salud mental y adicciones, ¿no? Entonces, así vamos cubriendo como toda esta gama de pendientes de investigación de los que nos habló muy bien la doctora Medina. Y bueno, por supuesto que hablar acerca de todo el impacto que ha tenido la investigación en este primer grupo de epidemiología psiquiátrica es referirnos pues a la doctora María Elena Medina Mora, ¿no? Ella es quien empezó con esta encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, que es parte del Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica, en donde están 26 países más, y compartiendo una metodología que permitía hacer comparaciones, ¿no? Es la líder de la epidemiología psiquiátrica en México y también en adicciones. De hecho, como muchos de ustedes saben, ella comenzó, me estaba platicando justo unos minutos antes de empezar con esta charla, comenzó desde su servicio social en 1973 participando en encuestas de adicciones, ¿no? Luego, bueno, por supuesto que se convirtió en la líder de nuestro país en el tema y bueno, incluso fue desarrollando, ¿no?, a lo largo del tiempo, pruebas para metodologías de estudios de grupos que tienen difícil acceso, ¿no?, a los que no contactábamos fácilmente para estudiar cómo era el patrón y el problema de adicciones en ellos, ¿no? Y por supuesto, a partir de estos, construir estrategias de prevención y de intervención que fueran efectivas, ¿no? El más reciente trabajo que ha hecho, digamos, en relación con todo este trabajo de epidemiología en adicciones, es la prueba de la nueva clasificación internacional de trastornos por uso de sustancias de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, de la CIE-11, ¿no? Y ahí es donde empieza a probar la utilidad clínica, ¿no?, y la validez que tiene esta nueva propuesta de la clasificación de la OMS para poder evaluar de manera dimensional, más que categórica, ¿no?, con un enfoque de prevención y de intervención temprana, ¿no?, los trastornos por uso de sustancias. Y es ella quien se ha estado encargando de probar esta nueva clasificación en países de habla hispana, ¿no?,
como parte del grupo que se encarga de los estudios de campo de la CIE 11. Y bueno, es clarísimo cómo a lo largo de toda su trayectoria, pues ha realizado investigación transcultural de manera ininterrumpida, ¿no? Y colaborado con múltiples organismos internacionales. De hecho, eso es lo que permitió, ¿no?, que pues recientemente haya podido fundar junto con la UNAM y la OMS este Centro de Investigación en Salud Mental Global, que ahora me toca describir lo que hace, ¿no? Me da muchísimo orgullo poder hacerlo y se lo agradezco a la doctora Medina Mora. Y hay otra investigadora fantástica que muchos de ustedes conocen en el Centro de Investigación. También está dentro de todo este grupo de trabajo de epidemiología psiquiátrica y salud mental. Ahí es donde la ubicamos, ¿no? Y ella se ha enfocado más bien a la epidemiología psiquiátrica y en salud mental de adolescentes, ¿no? Es como la referencia principal cuando nosotros hablamos de las encuestas en adolescentes, ¿no?, en salud mental. Ella, de hecho, es la investigadora principal de la primera y hasta ahora única encuesta representativa en población general para adolescentes de la Ciudad de México, y tiene un seguimiento, ¿no?, de estos adolescentes a 8 años, cuando ya son jóvenes adultos, y esto ha permitido pues conocer los problemas de salud mental y los factores de riesgo asociados a estos problemas de salud mental en nuestros jóvenes. Y también como este seguimiento permite poder ver la persistencia, ¿no?, de estos trastornos mentales y a qué se asocia, y también a qué se asocia la remisión de los mismos, ¿no?, y qué consecuencias tienen a largo plazo, económicas, laborales y sociales en nuestros jóvenes. Actualmente la doctora Benjet se encarga de un proyecto denominado Puertas, que es parte de la Iniciativa Mundial de Encuestas de Salud Mental en alumnos universitarios, y de un proyecto fantástico, me encanta. Es un proyecto dedicado a ensayos clínicos aleatorizados para poder optimizar los tratamientos de alumnos universitarios de América Latina. Y bueno, justo con todos estos estudios, la doctora Benjet ha logrado generar evidencia científica para poder pues, gestionar e implementar servicios de atención que son necesarios y que son efectivos para los adolescentes y los adultos jóvenes de México y Latinoamérica. Otro orgullo del Instituto y del Centro de Investigación en Salud Mental es el doctor Guilherme Borges. Es también una persona con una trayectoria increíble. También lo ubicamos dentro de esta tercia de ACES, ¿no?, de investigación en epidemiología psiquiátrica y salud mental. Él, de manera más específica, en el fenómeno suicida. Él ha estudiado mucho acerca de la prevalencia del fenómeno suicida y los factores de riesgo relacionados con este problema de salud pública. Y bueno, yo le pedí al doctor Guilherme Borges que me ayudara diciendo alguna innovación y algún trabajo actual, porque realmente describir su trayectoria en poco tiempo es una tarea muy complicada. Él mismo eligió, ¿no?, como una de las innovaciones más recientes en las que ha participado, esta que me resultó bien interesante, por eso hasta les pongo ahí el artículo. Fíjense que con base en la evidencia científica que se ha generado acerca de la epidemiología del fenómeno suicida, en este artículo nos narran cómo es posible evaluar el riesgo suicida en países desarrollados y en desarrollo, ¿no? Es una investigación muy interesante porque nos da una herramienta para la detección, ¿no?, de esta problemática y cómo es diferenciable entre unos y otros países, ¿no? Es un ejemplo de cómo se generan herramientas que tienen mucho impacto en la identificación de problemas de salud mental mediante investigación epidemiológica, utilizando indicadores comparativos entre distintos países, ¿no? En esta ocasión entre los que están en vías de desarrollo y los desarrollados. Y sobre su trabajo actual, él mismo seleccionó este trabajo, ¿no? Es un trabajo también muy importante, en el que, por cierto, la doctora Medina Mora es autor correspondiente, ¿no? Y habla acerca de la utilización, distribución sectorial y calidad de los servicios de salud mental y adicciones en América Latina.
y también se los recomiendo mucho leerlo, ¿no? Nos da los datos concretos acerca de cómo se han utilizado los servicios en el último año, ¿no? En diferentes países de América, ¿no? En seis países de las Américas, y es, bueno, parte de los reportes regionales que se hacen de este proyecto gigantesco que son las encuestas mundiales de salud mental. Ya después que terminamos esta, que es sin duda el grupo de investigadores más productivos, no solo del centro, también del instituto, pasamos a esta otra parte de proyectos que tienen que ver ya no con la epidemiología, sino con las herramientas de evaluación, ¿no? y de identificación de psicopatología, que como nos mencionaba la doctora Marina Mora, teníamos un pendiente en nosología psiquiátrica, y entonces ahí nos pusimos a trabajar muy fuerte. Muchísima gente del Instituto Nacional de Psiquiatría. También estuvo liderado este trabajo por la doctora Marina Mora. Y se conformaron grupos de trabajo de expertos, ¿no? Por ejemplo, del instituto y de este centro global participó el doctor Francisco de la Peña, pero también muchos otros personajes del instituto, ¿no? Y este grupo de expertos lo que hizo hace ya más de 10 años fue revisar la evidencia científica para poder generar propuestas de modificación a la clasificación de trastornos mentales de la OMS, ¿no? Que después fueron evaluadas para poder ver si se trataba de una clasificación, esta nueva propuesta de una clasificación con mayor utilidad clínica, en estudios controlados por Internet, mediante una red de práctica clínica global, y en estudios ecológicos, es decir, con pacientes reales. Y ahí, bueno, hubo una ayuda increíble de otra investigadora del centro, Teseli Domínguez, que participa en muchos de estos estudios para evaluar la utilidad clínica de las propuestas. Y luego también entramos a una parte de estudios especiales, donde tuve muy agradecida estoy, ¿no? de haber tenido la oportunidad de participar en este estudio de despatologización para la condición transgénero, ¿no? Y por supuesto en este estudio para la despatologización de la condición transgénero me ayudó mucho Hamid, ¿no? Hamid Vega, que también pertenece al centro como uno de los investigadores que lleva proyectos en colaboración, ¿no? Y bueno, de aquí se han generado muchísimos trabajos de investigación para poder evaluar esta nosología psiquiátrica y su utilidad clínica a nivel global y a nivel Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, el investigador principal a nivel internacional es el doctor Reed, que tiene una sostenida colaboración con este centro desde hace más de una década, ¿no? Y aquí tienen una fotografía que nos encanta porque nos recuerda a todo el grupo que ha colaborado, ¿no? En todo el mundo para poder construir y evaluar la efectividad de esta nueva nosología psiquiátrica. Y bueno, también en esta parte de las herramientas de evaluación, ¿no? No solamente tenemos la clasificación, sino también métodos específicos de evaluación de psicopatología. Y un ejemplo formidable al respecto es las pruebas con validez ecológica que hace el grupo del doctor Marcos Rossetti. El doctor Marcos Rossetti es un investigador en colaboración de la UNAM con el instituto, ¿no? Y específicamente del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Aquí tienen una fotografía del doctor Rossetti con todo su equipo de trabajo. Ellos han desarrollado nuevas herramientas para poder evaluar la conducta y la cognición, que están inspiradas en situaciones de la vida real. Por eso es que tienen esta validez ecológica, porque permiten evaluar cómo es el funcionamiento de las personas en su vida cotidiana, ¿no? Y entonces extrapolar para poder entender cuáles son los problemas de conducta o cognitivos que presentan en un momento determinado. Ellos mismos lo denominan como el salir del consultorio para poder generar estos nuevos métodos de evaluación de psicopatología. Se han concentrado en la psicopatología infantil. Es cotidiano ver en el instituto estos cubitos que les pongo aquí, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? el déficit de atención y la hiperactividad, por ejemplo, mediante una prueba conocida como prueba de búsqueda. Es un paradigma experimental para poder
determinar, ¿no?, estas variables cognitivas y conductuales en niños. Y finalmente tenemos este tercer grupo grande de proyectos que se dedican a las intervenciones y políticas públicas en salud mental. Y les platicaba yo que aquí tenemos intervenciones de prevención y de atención en problemas emergentes. Les voy a hablar muy brevemente acerca de los trabajos que hacen los investigadores sobre violencia, VIH y emergencias ahorita en COVID. Y voy a dejar el tema de las adicciones, de las intervenciones para prevención de adicciones, al final, porque de eso nos hablará a detalle la maestra Tania Real en la exposición de cierre de este seminario. Y estos modelos de intervención, de prevención y de atención a problemas emergentes para la violencia son básicamente coordinados, ¿no?, por la doctora Denis Álvarez y Casa, ¿no? Como innovación de estos modelos de atención a la violencia, destaca que se utiliza un modelo humanitario para la atención con metodologías para la construcción de la paz, ¿no? Entonces, Denis se ha encargado de diseñar, implementar y evaluar estos modelos innovadores desde estas metodologías de construcción de la paz para atender la salud mental en zonas semirurales con altos índices de violencia colectiva. Es un trabajo fantástico el que ha hecho Denis y actualmente se encuentra, bueno, tratando de adaptar este modelo a otros contextos, básicamente en zonas suburbanas. Y en relación con la prevención de VIH, tenemos a Hamid Vega, ya les había adelantado, que es otro investigador en colaboración, ¿no?, en el instituto. Y él lo que está encargado de liderar en el instituto es la evaluación de los factores de comportamiento asociados con el uso de una medida preventiva del VIH, conocida como PrEP, ¿no? Entonces, como destaca como innovación en que estas investigaciones pues son las primeras para poder generar evidencia científica que nos permita políticas públicas y acciones específicas para que adopten medidas preventivas para el VIH la población clave, ¿no? Es decir, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Y bueno, se ha generado ya evidencia publicada sobre la disposición para adoptar este tipo de medidas preventivas como el PrEP, ¿no?, en estas poblaciones claves, y esto nos ha ido permitiendo, ¿no?, conocer cuáles acciones hay que hacer para poder incrementar su uso. Actualmente, bueno, se están, además de validando instrumentos y evaluando variables específicas asociadas con el apego a la medida preventiva PrEP, ¿no?, se están generando información sobre las actitudes que tiene el personal de salud acerca de la prescripción de esta nueva medida PrEP para poder, pues, hacer una intervención o una política pública integral, no solamente modificando los factores de riesgo a la no adherencia al PrEP, ¿no?, o los factores para aumentar la disposición al uso en estas poblaciones claves, sino también aumentando la disposición al uso por parte del personal de salud que las tendría que prescribir. Y en el asunto de la atención a la salud mental ante emergencias, bueno, pues claro que el instituto ha estado participando en las emergencias sanitarias que han ido surgiendo. Solamente este es un ejemplo de cómo el Centro Global ha contribuido en esta última emergencia sanitaria, y vuelven a aparecer figuras del Centro de Investigación en Salud Mental Global, aunque desde luego somos parte de muchas otras instituciones que están colaborando para atender la salud mental del personal de salud frente a COVID-19. La innovación que se ha generado por parte del centro para contribuir con esta tarea de atender al personal de salud frente a COVID, pues es el uso de tecnologías de información, ¿no?, a distancia para permitir la identificación y la atención remota de los problemas que vayan presentando, ¿no? Y bueno, con esto la posibilidad de generar evidencia acerca de su utilidad, de la utilidad de estos recursos remotos para identificar y atender los problemas de salud mental, para poder incrementar el acceso a los servicios de salud mental.
Y bueno, vamos a dejar el asunto de las intervenciones de prevención para adicciones a Tania, y yo solamente cierro platicándoles un poco acerca de este otro grupo de investigadores que se encargan del desarrollo y la evaluación de políticas públicas en salud mental y adicciones. Y aquí tenemos a nuestra querida Marta Cordero. Ella se encarga en términos generales, de la evaluación de servicios de atención a la salud mental, ¿no? Esa es su línea de investigación. Marta, dentro de las innovaciones que ha tenido, es que ha estimado la morbilidad y mortalidad asociada con los problemas de salud mental y de los recursos para su atención en México, y ha encontrado en esta evaluación que hay, bueno, avances, ¿no? Constantes en el incremento de servicios y recursos para la salud mental, sobre todo en el primer nivel, pero que aún tenemos retos, ¿no? En relación con la tasa de camas psiquiátricas en hospitales generales y de psiquiatras trabajando en instituciones públicas, ¿no? Y entonces aquí les narro lo que ella misma me pone, ¿no? Estas son sus palabras: los servicios de salud mental no se encuentran disponibles para todos, lo que se traduce en diferencias de calidad y continuidad de la atención. Actualmente ella está evaluando la cobertura y resultados de la atención de problemas relacionados con el consumo de sustancias, ¿no? Y está generando estos tipos de indicadores muy importantes para poder entender quiénes solicitan atención, ¿no? Cuánto acuden a esa atención y si concluyen o no el tratamiento. Y finalmente, una de nuestras investigadoras más jóvenes, pero fantástica, ¿no? Y ella es una investigadora también en colaboración en el centro por parte de la UNAM, y ella se encarga básicamente de la evaluación de políticas públicas en materia de adicciones, ¿no? Se llama Claudia Raful, y tal cual lo que ella hace de manera muy innovadora es investigar el impacto que tienen las políticas públicas, ¿no? Entonces, como que tenemos investigación para generar estas políticas y otra investigación para evaluar estas políticas públicas, y eso es lo que hace Claudia Raful. Y lo hace en relación con las políticas públicas de adicciones en poblaciones vulneradas en América del Norte, ¿no? Y ella ha podido generar información acerca de cuáles son las políticas públicas que tienen mayor impacto, ¿no? Aquí les narro tal cual como ella resume esta evaluación de políticas públicas: la salud, el bienestar, los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de las personas que utilizan drogas inyectables deben ser elementos centrales de las políticas de drogas internacionales y de los sistemas universales de salud, ¿no? Actualmente ella está encargándose de un estudio epidemiológico de consumo de metanfetaminas en la Ciudad de México. Es un proyecto PAPIT de la UNAM, y en la evaluación del impacto de la pandemia por COVID-19 en personas que se inyectan drogas en Tijuana y Baja California. Bueno, pues la verdad estoy muy, muy gustosa de presentarles todos los avances de nuestro centro, y ahora voy a cederle la palabra a Tania para que nos platique acerca de este interesante proyecto sobre intervenciones preventivas para el uso de sustancias en jóvenes, y con eso nos dé prueba de cómo es que se tiene que implementar investigación multicéntrica, internacional, con los mismos indicadores, pero tomando en cuenta, ¿no?, los retos de implementación en países en vías de desarrollo como el nuestro. Adelante, Tania, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebe. Pues bueno, como bien comentó, yo les voy a platicar un poco de este proyecto. Se llama Mantente Real. Ha sido un proyecto sumamente interesante, ha sido muy divertido y también ha sido un proyecto con muchos retos. Me gustaría mucho comentarles, bueno, cuáles han sido todas las instituciones involucradas: el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Universidad Estatal de Arizona, la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Ámbar y, bueno, por supuesto, todas las instituciones educativas en los diferentes estados que han participado. Como
Bien, comentó Rebe, con este esquema, pues bueno, este proyecto pertenece al área de intervenciones y les quiero presentar al equipo binacional. Es un equipo sumamente grande y es un proyecto, bueno, que se ha trabajado en México desde hace varios años. Es un proyecto que se originó en la Universidad Estatal de Arizona, el doctor Flavio Marsiglia, el doctor Stephen Kulex y la doctora Stephanie Ayers. Y bueno, después para los proyectos en México buscaron a la doctora Medina Mora para que fuera la investigadora principal. Y bueno, en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se hizo uno de los proyectos más grandes y un poco el orden, o digamos como los equipos de trabajo eran en este sentido, con los investigadores de Arizona, la investigadora principal, la doctora, y cada sede contaba con un director y un coordinador de campo. Y bueno, cada sede también pues contaba con trabajadores de campo, ¿no? Que pues bueno, era un equipo fabuloso, como pueden ver pues nos divertíamos bastante, el ambiente era muy cálido, agradecerles a todos ellos, ¿no? A todos los trabajadores de campo. Aquí, bueno, yo incluí a los chicos de Ciudad de México, pero por supuesto están los de Guadalajara y Monterrey. Y bueno, pues también en un proyecto más reciente, los chicos de Tijuana y por supuesto, pues todos los maestros que participaron, las autoridades escolares, directores, los estudiantes y todo el personal y toda la gente involucrada para que pues estos proyectos sean desarrollados. Aquí con esta diapositiva les quiero platicar un poco sobre qué es el programa Mantente Real. El nombre original en inglés es Keeping It Real y se hizo la traducción en español a Mantente Real. Mantente Real es un programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para estudiantes en el contexto escolar. Es un programa que imparten los maestros en el aula previa a una capacitación. En Estados Unidos se hizo con alumnos de 7º grado y para México lo que corresponde son chicos de 1º de secundaria. Como pueden ver aquí, REAL corresponde al acrónimo de estas habilidades que enseña el programa, que es rechazar, explicar, alejarse y levantarse, que además afortunadamente coincidió pues con el nombre de las habilidades en inglés, ¿no? Refuse, explain, avoid and leave. Actualmente Mantente Real en Estados Unidos pues está avalado como los programas de prevención por SAMHSA, lo ha apoyado NIDA en las diferentes investigaciones y bueno, se implementa en muchas y prácticamente en todas las escuelas de Estados Unidos y se ha estado haciendo traducción y adaptación para otros países. Este programa inició en 1997, fue un estudio aleatorio que contó con una muestra amplia. La característica de los jóvenes que participaban es que eran de origen o ascendencia hispana, pues lo cual acerca, ¿no?, mucho a esa población, a la población de nuestros jóvenes en México. Tiene, bueno, pues muchos años, ¿no?, de investigación, de irse perfeccionando y es un programa que, bueno, tiene todo este marco teórico en donde se considera, bueno, pues que los jóvenes, bueno, son personas que tienen, que viven en familias, en comunidades y que están impactadas por un contexto cultural, que es importante la comunicación y aparte los estilos de aprendizaje dependiendo de las narrativas, que es más fácil aprender cuando uno resume o ejemplifica o comunica las vivencias. Y bueno, como les comentaba, es un programa que se implementa en las aulas. Entonces, este programa contiene manuales para el profesor, manual para el estudiante, un paquete de videos que fueron elaborados por y para los estudiantes. Es decir, los investigadores inicialmente se acercaron a los jóvenes que no consumían drogas a preguntarles
qué estrategias utilizaban ellos para no hacerlo. Entonces, estas estrategias fueron sacadas de las mismas que utilizaban ellos. Entonces, los videos, los guiones los diseñaron los mismos jóvenes, ellos los actúan y las historias o las situaciones que ejemplifican los videos, bueno, pues son hechos por ellos. Y el programa original consta de 10 sesiones. Estos son ejemplos de los manuales que se originaron, y una parte interesante de los manuales es que son las actividades. El maestro es una guía, digamos que la forma de llevar el programa pues es un poco diferente a las de sus clases, porque ellos buscan un acercamiento más con el alumno, conocer más sobre ellos, sobre sus costumbres, sobre sus familias. Entonces tienen diferentes actividades como juegos de rol, viñetas, presentaciones en grupo, trabajo individual, discusiones, o a veces elementos de reflexión que ellos no necesariamente tienen que compartir con el resto de los compañeros y en el aula, pues respetando parte de la intimidad o de la privacidad de las vivencias. Ahora, con esta diapositiva quiero presentarles un poco cómo ha sido la trayectoria del proyecto desde que se involucra la doctora Medina Mora como la investigadora principal. Iniciamos en 2016 y 2017 con el estudio de factibilidad en México. Este es un proyecto que fue financiado, fue financiado por NAIDA. Se hizo en estas 3 sedes de manera simultánea. Posteriormente, en 2018 a este año, a junio que concluyó, se aplicó un ensayo clínico aleatorizado, igual en las 3 sedes. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio de difusión en Tijuana, y pues se pretende hacer el estudio mucho más grande en ciudades fronterizas. Aquí, bueno, pues está la foto de la doctora y luego del instituto, porque, bueno, pues es quien se ha hecho cargo de estas implementaciones. Está mi foto por petición de la doctora Medina Mora, pero, bueno, obviamente Lupita, Itzel, Rebe, mucha gente del centro ha estado con nosotros, acompañándonos, ayudándonos pues en todo el trabajo que implica este proyecto, y bueno, también a veces prestando su hombro cuando hemos tenido que llorar. Aquí les quiero presentar un poco, bueno, pues cuáles han sido los resultados de estos proyectos. Este estudio de factibilidad en México, bueno, pues de lo que se obtuvo, bueno, pues obviamente se probó el programa y se vio una disminución de consumo en los jóvenes, menos expectativas positivas al consumo, utilización de las estrategias y que los efectos permanecían a 6 y 12 meses. Obviamente datos para la implementación, es decir, como el camino, ¿no? Cuáles eran los retos, desde qué maestros se iban a seleccionar. Los maestros más aptos, digamos, en términos de participar, eran aquellos maestros que impartían la asignatura se llama asignatura estatal, que es como el equivalente a civismo, y se pensó en estos maestros porque las clases o la currícula que ellos enseñan tiene o comparte sesiones similares a las que tiene el programa. También se realizaron manuales adaptados para México, es decir, desde el lenguaje, los ejemplos, fechas, como lo fueran necesitando, tanto para el maestro y para los alumnos. Se realizaron grupos focales y de esto surgió que había 2 componentes importantes que era necesario incluir, que era el componente de violencia y el de género, y esto añadió 2 sesiones más a esta versión para México, y se realizaron los videos justo también para y por los adolescentes mexicanos en las 3 sedes. Participaron jóvenes de la secundaria, de las 3 sedes. Aquí vemos algunos ejemplos. Entonces, bueno, pues los chicos lo hicieron muy bien. No son actores, pero lo hicieron de manera natural y pues de manera que representaran sus respuestas, los escenarios y las cosas que ellos viven.
Y bueno, posteriormente se realizó el ensayo clínico, igualmente en estas 3 ciudades. Se seleccionaron 36 escuelas, es decir, 12 por ciudad. Se estratificaron por turnos matutinos y vespertinos y efectivamente, bueno, las escuelas matutinas tienen diferencias con las escuelas vespertinas y el nivel socioeconómico pues se elimina en las escuelas de un nivel más alto, muy bajo, para dejar estas de medio y bajo, que son las más representativas. Y bueno, pues a grandes rasgos se aplicaron estas 3 condiciones de intervención. 4 escuelas llevaban el programa culturalmente adaptado para México, otras 4 la versión original, pero traducida al español, y pues el grupo control. Esta fue un poco de la cronología de la implementación. Iniciamos en 2017 aplicando el pretest para todas las escuelas. Se planeaba también que los maestros implementaran las lecciones en estas fechas de octubre a enero. Se realizó una serie de refuerzos o boosters que se llama a 2 meses de que concluyeran y se programaban en diferentes lecciones, llevar a cabo el post-test a 6, a 12 y se determinó realizar uno más, una cuarta medición. Entonces esto quiere decir que pues obtuvimos el seguimiento de estos chicos en toda su secundaria. Esta diapositiva les quiero presentar, pues bueno, qué es en realidad lo que pasa para el proyecto de Tijuana. La doctora Hilda García, que trabaja en el Colegio de la Frontera, llevó a cabo una implementación similar en Nogales y observaba que probablemente el modelo o el manual tal vez requeriría ciertas adaptaciones para los chicos de la frontera por ser pues un contexto un poco diferente. Entonces se programó este proyecto para llevarlo a Tijuana, algunas escuelas y pues justo para ver la escalabilidad y sostenibilidad del proyecto. Nosotros iniciamos en 2019 con la aplicación del pretest. En esta ocasión se administraba el programa adaptado y teníamos las escuelas controles, eran 8 escuelas, 4 y 4, se pretendía a realizar el post-test y grupos focales tanto con maestros como con alumnos para pues que nos contaran su experiencia con el programa y cómo facilitarlo o si había modificaciones que hacer. Y bueno, pues si ustedes pudieron darse cuenta en las diapositivas, pues estaba marcado el año 2017, que fue un año difícil en el que se presentaron los sismos y bueno, pues como verán este proyecto pues también se fue implementando en este año. Entonces, pues todos estos proyectos pues nos presentaron varios desafíos, ¿no? Esta es la parte que no teníamos pues contemplada. Es de mucho aprendizaje, pero pues también de mucha tensión, ¿no? Es decir, tuvimos desafíos desde eventos naturales. Aquí en 2017, previo a los sismos, hubo algunas inundaciones, por ejemplo, en Tijuana, cancelaban clases por lluvia y pues decíamos, bueno, a lo mejor pues porque se va a inundar, pero había varias escuelas que estaban en las faldas de cerros, entonces no es necesario que llueva demasiado para que los cerros corran el riesgo de deslavarse, entonces pues los chicos no acuden a la escuela. Por ejemplo, los incendios en California hicieron que el humo llegara a Tijuana, entonces ese también es otro motivo de suspender. Obviamente los sismos aquí para nosotros también fueron un desafío importante porque las escuelas se pararon prácticamente un mes. Y pues también para el de Tijuana la pandemia. Entonces, ¿cuáles son los retos que implican al menos estos elementos? Pues es que se modifica el cronograma, hay el riesgo de perder escuelas, había escuelas que habían estado
tenían daños estructurales. Entonces, bueno, las soluciones tendrían que venir con, pues desde el diseño, ¿no? Si se había considerado muestras de espejo, a veces era necesario más personal. En términos de los sismos, pues tendríamos que medir la variable. Por ejemplo, ahí fuimos muy afortunados, es que la mitad de las escuelas, tanto controles como adaptadas y originales, fueron encuestadas, entonces pues eso teníamos un equilibrio, ¿no? Había otros desafíos que tenían que ver con los maestros, ¿no? Había escuelas que no tenían la plantilla completa, y si son maestros que tienen 2 turnos, pues entonces les pedían que entraran a un grupo y a lo mejor no llegaban a tiempo a su otra clase, o había cosas sindicales, problemas sindicales o reuniones sindicales. Por ejemplo, en Tijuana también nos ocurrió que hubo un cambio de gobierno, entonces la transición tomó tiempo, y eso también pues nos puso en la cuerda floja por el tiempo y el cronograma que nosotros ya teníamos, o maestros que tomaron la decisión de retirarse, o problemas de salud. Otros más que tienen que ver con el entorno, ¿no? Desde la accesibilidad, la distancia. Por ejemplo, en Tijuana hay 2 escuelas en donde hay que tomar carretera para llegar a ellas. Por ejemplo, también hubo un día que hubo una balacera, entonces se suspenden clases. Y bueno, pues todo esto también nos implica, ¿no? El cuidado del personal, incrementar las medidas de seguridad, tener muchas otras herramientas para tener acceso a las escuelas, ir seguros, regresar seguros. Y pues aquí pongo como puntos suspensivos y la continuidad, ¿no? Porque pues desgraciadamente los tiempos administrativos no siempre son los tiempos de investigación. Entonces a veces el reporte a estas agencias financiadoras, hacer modificaciones o adendums a los proyectos, pues también implica retos. Y bueno, aquí quiero ponerles pues ejemplos, ¿no? Un poco como del entorno de las escuelas, y bueno, esto tiene que ver con el acceso para nosotros como investigadores, pero bueno, también nos habla mucho de los entornos en los que están viviendo nuestros jóvenes, ¿no? La forma, los lugares y los espacios en donde también están trabajando los maestros. Y bueno, esta es también como la parte interesante, la parte padre. Finalmente concluyo con esta diapositiva donde hablamos un poco de los proyectos. Un evento muy importante para todos nosotros como equipo fue en 2018. La Sociedad de Investigación en Prevención otorgó al equipo binacional el premio a la investigación de prevención colaborativa. Este año nos aceptaron carteles y trabajos para la National Hispanic Science Network, para la reunión de NAIDA, que bueno, estas ya fueron todas virtuales, y bueno, se han publicado 2 artículos, hay un artículo enviado, por lo menos en algunas sedes hay 12 artículos en procesos, todavía los que se sumen, y pues este reporte para las sedes. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Fue un poco breve, fue un reto tratar de resumir todos estos años de investigación, pero bueno, seguro iremos compartiendo más hallazgos y experiencias en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Me encanta escuchar cómo has sintetizado todos estos años de esfuerzos, ¿no? Y bueno, para que... Gracias, Tania. ¿Ahora se escucha bien, Tania? Gracias. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha correctamente. Muchas gracias, René. Bueno, pues esto es un poco de la probadita de lo que se hace en el Centro de Investigación en Salud Global. Ahora ya saben qué estamos haciendo ahí estos investigadores, y voy a cederle la palabra a la doctora Berenson, la directora de investigaciones epidemiológicas y psicosociales, en donde está ubicado el Centro de Investigación en Salud Mental Global, para que nos haga favor de dar cierre a esta sesión. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a las ponentes de esta sesión, que fue una excelente ponencia dirigida por la doctora Robles, a quien también le agradecemos, y que nos permitió conocer, acercarnos un poquito a todo el trabajo y al importante trabajo que se hace en el centro.
y que creo que, bueno, en 1 hora y cachito era complicado explicar todo lo que se hacía, pero por lo menos sí nos permitieron tener todo un recorrido y un panorama del gran trabajo que realizan ahí. Entonces, pues quiero agradecerle mucho a las 3 la participación en esta sesión. Y hubo ahí algunos problemas técnicos, lo que hará que esta sesión quede grabada, por lo que no tendremos sesión de preguntas y respuestas, pero el director del instituto, el doctor Eduardo Madrigal, nos acompañó en la sesión y él quiere concluir esta presentación con unas palabras. Gracias, doctor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Primeramente, agradecer y felicitar este extraordinario trabajo que en pocos años ha consolidado el Centro de Investigación en Salud Mental Global. Resaltar cómo la conjunción entre investigadoras experimentadas e investigadoras e investigadores jóvenes logra justamente esta fórmula de éxito en donde pues, ya se expresan premios internacionales, artículos publicados en las revistas de más alto impacto y sobre todo la trascendencia de los temas de investigación, los proyectos en curso y su impacto, como bien lo señaló la doctora Medina Mona en su primera intervención y en el panorama que nos dio la doctora Rebeca Robles y en esta precisión de esta última investigación, la maestra Tania Real, del impacto que se tiene en la salud mental de diversos grupos poblacionales ligados justamente a la frontera o ligados a los problemas sociales y epidemiológicos que tiene el país. Yo creo que son un orgullo para la institución. Es muy importante que busquemos los espacios para dar a conocer nuestro trabajo, nuestras investigaciones y pues realmente de veras felicitar este extraordinario impulso que le han dado a este centro en tan pocos años. También, bueno, disculpar a los técnicos y a las cuestiones naturales que tienen que ver con las redes sociales y con las caídas de sistema y los anchos de banda. Lamentablemente no pudimos transmitir la sesión en vivo y pues a todo el personal del instituto que estuvo al pendiente, entre ellos yo, que tuve que entrar pues a través de otro medio a esta sesión, ofrecerles una disculpa y decirles que como el resto de las conferencias estará ya permanentemente en la consulta en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Finalmente, pues a nombre del instituto, agradecer esta magnífica sesión y desearles el mejor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias, doctor Madrigal. Nos despedimos entonces.